buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de la sesión de esta tarde de la Escuela de Verano de la Universidad Católica de Ávila y el Diario de la Razón. Siguiendo con el análisis del fenómeno de los populismos, esta próxima conferencia lleva por título El populismo, la cara amable del comunismo, que va a ser impartida por don Jesús Trigo Figueroa, a quien paso a presentar. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Derecho Comunitario Europeo. De su extensa experiencia profesional podemos destacar que desde el 1982 es abogado del Estado, ha desempeñado el puesto de abogado jefe del Estado en diferentes delegaciones de Hacienda, desempeñó el cargo de director de Servicios Jurídicos en Hidroeléctrica Española desde 1985 y tras la fusión de esta con Iberdrola, director de personal y de los servicios jurídicos de Iberdrola hasta el año 2003. Don Jesús es socio del estudio legal Bufete de Abogados Juris CT y actualmente ejerce parcialmente como abogado del Estado en la Audiencia Nacional en Madrid. Don Jesús es o ha sido miembro de instituciones tales como UNESA, Instituto de Estudios Económicos o la Fundación Cánovas del Castillo. Es autor de diferentes artículos periodísticos en diversos diarios y revistas, así como autor de un amplio número de publicaciones, entre las que vamos a destacar aquellas que entroncan más directamente con el tema de esta sesión. El fundamentalismo islámico, de la que es coautor, La ideología invisible, del año 2006, La revolución silenciosa, del año 2007, Una tentación totalitaria, La educación para la ciudadanía, 2008, La ideología de género, del año 2009 y del año pasado, del 2015, El espectro del comunismo, del socialismo a Podemos. Le agradecemos a don Jesús Trillo Figueroa su presencia en los cursos de verano de la Universidad Católica de Ávila y el Diario de la Razón. Y siguiendo la estructura que hemos tenido en las sesiones anteriores, una vez finalizada la exposición del conferenciante de don Jesús, abriremos un turno de preguntas. Cuando quiera, don Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Si no te importa, voy a pasar al atril y si tenéis un... Paso al atril para lucir mi esbelta figura. Bueno, yo debo dar, en primer lugar, como es de bien nacido, el ser agradecido, dar las gracias a Charo, a la Universidad Católica de Ávila, su rectora aquí presente, a Paco Maruenda, el director de La Razón, dos grandes amigos y dos grandes personas que son las que me han invitado a que os diga ahora qué opino yo de estas historias tenebrosas, como veis por la primera fotografía que sale ahí en el PowerPoint, que no es otra cosa que Anakin Skywalker susurrando al oído de su amada Padmé: pásate conmigo al lado oscuro, pásate conmigo, allí está la felicidad. Haremos que las cosas realmente sean como queramos que sean. Haremos que las cosas sean realmente como queramos que sean. Podemos hacerlo. Sí, se puede, podemos. En realidad, este es el resumen de mi intervención, aunque os parezca mentira. Podría acabar con esta expresión, porque en esto consiste fundamentalmente Podemos. Yo he venido a hablar del populismo, puesto que así se me ha pedido, como la cara amable del comunismo, y especialmente de Podemos. Ni bien ni mal, he venido a hablar de lo que es. Yo he escrito un libro, que todos tenéis ahí a la salida, lo digo por hacer publicidad también un poquito de mi libro, que se llama El espectro del comunismo, y en donde describo lo que realmente piensa Podemos. Digo lo que realmente piensa Podemos porque creo que en mi mérito, el único mérito que tiene ese libro, que reconozco, es difícil reconocerse a uno sus propios méritos, pero yo voy a reconocer uno, permitidme que lo haga, es que me he leído todo, Cuando digo todo, digo 20 libros de los autores podemitas, lo cual tenéis que reconocer que tiene mérito, Y luego he leído también a los autores de los podemitas, es decir, a los referentes, a los ideólogos, a aquellos que ellos fundamentalmente consideran como personas más importantes. Bien,
¿Por qué digo la cara amable del populismo? Aquí tenéis a un personaje que reconoceréis. Quien haya visto Juego de Tronos lo reconocerá mejor. En teoría sería Jon Nieve, Jon Snow, en la serie Juego de Tronos de HBO que proyecta el Canal Plus y, en fin, en el mundo entero con un gran éxito en la televisión por todos lados. Pero resulta que no es el actor que hace de Jon Snow, sino que es Alberto Garzón quien se disfraza de Jon Nieve. Y me diréis, ¿por qué? Porque si podemos ser lo que queramos, ¿por qué no Jon Nieve? ¿Por qué no James Bond? ¿Por qué no cualquier personaje del cine? El cine es una de las pasiones de Pablo Iglesias y de la mayoría de los podemitas, y también mía, os he de reconocer. Y yo creo que tienen gran razón al decir que el cine es el espectáculo, es la, digamos, manifestación cultural más importante de nuestro tiempo. Es un poco la heredera o el heredero de la tragedia clásica, de la tragedia shakespeariana, etc. En este caso concreto de Juego de Tronos, Shakespeare aparece, aunque de forma distinta, por muchos lados. Pues bien, como veis ahí, nada más y nada menos que el amigo Garzón, al objeto de ganarse a los de Podemos e integrarse en su coalición Unidos Podemos, pues yo esto lo vi volviendo de Estados Unidos. Yo volvía tranquilamente de Boston, de haber tenido el placer de una graduación de un hijo mío, y de repente me monto en el avión, un avión de Iberia, y veo el periódico y encuentro varios anuncios pagados por Izquierda Unida con Jon Snow y Alberto Garzón. Luego también había uno referido a Anguita, no sé por qué, pero bien. Bueno, se disfrazan de Jon Snow, dicen: soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer. Retórica, retórica, retórica. De todas las frases, la única verdadera a la que yo voy a hacer referencia es la primera. Soy la espada en la oscuridad, porque son la espada en la oscuridad. Lo son. Y lo voy a demostrar. O voy a tratar de demostrarlo. Igual no os convenzo. Lo curioso es que en esa tierra de Santa Teresa, de Jesús, a quien gustaba decir que Dios habla mediante paradojas, efectivamente todo esto es una auténtica paradoja en el sentido de un auténtico relón torcido de Dios, como suele decir mi mujer, refiriéndose a la frase de Santa Teresa, porque parece mentira que sean las cosas tan sumamente complicadas, obliteradas, difíciles de entender y posteriormente oscuras, pero en las que tenemos que hacer un esfuerzo para ver la luz. Populismo. Bien, este señor era populista. En la teoría política, el populismo ¿qué es? El populismo no es nada. El populismo es, en la ciencia política, un cajón desastre para definir algo que conceptualmente no se puede definir y que solamente se puede definir de manera descriptiva. ¿Me explico, no? Es decir, hay una serie de circunstancias, de hechos que se producen históricamente, etcétera, que adscriben al populismo una serie de connotaciones que hacen identificar como tal al populismo. Pero en realidad, conceptualmente, ¿qué es el populismo? Un cajón desastre. En donde cabe este señor, Adolf Hitler, en donde cabe este otro señor, Vladimir Ilich Ilyánovich Lenin, el gran modelo de nuestro amigo Pablo Iglesias, y en donde cabe finalmente este otro personaje que, como sabéis, ha sido quien más ha alimentado, al menos financieramente, que sepamos por ahora, al actual Podemos. En realidad, ¿qué es esa descripción o esa definición descriptiva que les decía sobre el populismo? Pues bien, el populismo es algo que irrumpe en épocas de crisis. El populismo es algo que irrumpe de manera crítica, radical, frente a la situación en la que se encuentra en crisis una sociedad. Año 29 Alemania, año de la guerra 17 Rusia, año, si queréis, 55 Argentina.
con unas tácticas políticas consistentes en la movilización de las masas. Ya veis que ahí lo que caracteriza ese movimiento es masa, fundamentalmente masa. Y la masa, por definición, es irracional. Es decir, es emotivismo puro, apelar al sentimiento, bajo o alto, pero en definitiva al sentimiento. A veces alto, en cuanto a que se disfraza de nación o de no sé qué. A veces bajo, se llegan a los instintos más bajos del hombre. Pero finalmente hay una cuestión que el populismo siempre tiene, y es el poder. Lo que quiere el populismo es el poder, pero el poder en su sentido nudo, el poder por el poder y nada más. No el poder para llevar a cabo una actividad finalista, como entendía Aristóteles era la política, la finalidad de conseguir o satisfacer el bien común. No, el poder por el poder. Esto es lo característico del comunismo. Y hoy en día, del populismo. Y hoy en día ese populismo tiene otra característica muy importante. Aquí veis de nuevo al presidente Chávez, pero en esta ocasión absolutamente solo, en el programa Aló Presidente, que él inauguraba la mañana de Venezuela. Es decir, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es el marketing. Ojo, el marketing, no la comunicación. A veces criticamos a los partidos, particularmente la derecha, que sigue por otro lado sin enterarse de que no sabe comunicar, porque no se ha enterado una cosa es comunicar y otra cosa es el marketing. ¿Qué es marketing? Bueno, el más teórico clásico de los expertos en marketing decían hacer de un producto algo necesario. ¿De qué se trata, por tanto, en este caso? Hacer de Podemos algo necesario. Hacer del bolivarismo algo necesario para Venezuela, sin que tuviera ninguna necesidad de ello. Sin que tuviera ninguna necesidad de ello. Pero hacer de un producto algo necesario. Insisto, mirad, yo el otro día veía una sesión en Harvard, en la Universidad de Boston, en donde se preguntaba a un experto cómo es posible que se pueda cautivar por televisión a personas de este país, de los Estados Unidos, y llevarlos al yihadismo para que vayan a luchar a Siria al lado de los yihadistas. Bueno, y el profesor experto que allá hablaba decía, miren ustedes, aprovechando el vacío, son personas sin vacíos, sin sentido. Lo que les ofrecemos es el paraíso. Sencillamente eso, llenamos el vacío con el paraíso. La promesa del paraíso, la promesa mesiánica, la gran mentira. Y es lo mismo, no hay grandes diferencias. Pero en fin, como dice Pablo, son más importantes las tertulias en televisión que los debates en el Parlamento. Las citas que voy a hacerles de Pablo Iglesias son literales. Les he dicho que yo en este libro recojo no sé cuántas citas, ya no lo recuerdo, pero en fin, me he leído 20 libros de ellos y les aseguro que no he falsificado nada, están ahí. Por tanto, al final, el Podemos no es más que una manifestación más del fenómeno populista, derecha o izquierda, en este caso izquierda más bien parece, como el que alimenta hace poco a Austria, al que alimentaba a Austria por poco ganar las elecciones, o el de Marine Le Pen, etcétera. No. Esa es, en el fondo, la tesis de mi conferencia. No. No se equivoquen ustedes. De populismo, nada. Esto es pura y llanamente comunismo. Esto es, de nuevo, el comunismo. Esto es la revancha del año 1998. Esto no es otra cosa. Y equivocarse, que es lo que está pasando en este país, que la gente se está equivocando y no sabe lo que hay detrás, es no saber de qué estamos hablando. Yo puedo hacer 20.000 análisis brillantes, sociológicos, de carácter como el que acabamos de ver, de David, magnífico, sobre sociología electoral, todo lo que quieran, pero tienen que saber que lo que hay aquí es comunismo. Claro, hay una diferencia entre muchos de los que hay de ustedes sentados en esta sala y algunos, pocos, como yo, que pasamos ya, iba a decir los 40, pero entiendan que bastante más. Nosotros sí hemos vivido el comunismo. Yo sí sé lo que es el comunismo. Yo estaba en un país comunista cuando era comunista. He estado detrás del telón de acero y sé lo que es el comunismo. Y no quiero que se vuelva a repetir. Y yo recuerdo perfectamente
Yo recuerdo perfectamente las cuestiones que surgían en el momento, los datos, los hechos en los que yo, siendo niño, oía decir, en China han desaparecido 5 millones de personas en 2 días. Año 1965, Revolución Cultural de Mao. Posteriormente, en un país que nadie conocía, a través de un tipo que nadie conocía, se llamaba Pol Pot, desaparecieron no sé cuántos millones de personas. Sencillamente, ¿por qué? Porque no habían transformado su mente en mente comunista. Bien, son sencillamente comunistas, a pesar de esa cara amable que presenta a través del marketing televisivo y la presentación magnífica que sin duda la hace. Eso hay que reconocerlo, maneja los medios mucho mejor que cualquiera de los otros líderes. Quizás Albert Rivera también lo hace bastante bien, pero en fin, él maneja muy bien. Ahí lo tienen ustedes en la portada de su programa La Tuerca, desde el cual ha impartido lecciones a diestra y a siniestra sobre lo que realmente quiere para este país. A veces sí, lo decía antes, ahora ya se disimula de manera tal que la gente piensa si es socialdemócrata, populista o comunista. No, miren ustedes, no se equivoquen, es comunista. Él lo dice en sus libros. Su ADN es comunista, es nieto de comunista, es hijo de comunista. Él pertenece al Partido Comunista de España desde el año 14 desde los 14 años hasta los 17. Deja de ser del Partido Comunista para pasar a una asociación más allá de la izquierda del comunismo. Posteriormente forma parte de los movimientos antiglobalización, de la lucha callejera. Es el líder de las movidas callejeras de Seattle desde el año 1999. Por eso tiene tanto éxito y es reconocido por sus compañeros y colegas de las movidas callejeras, entre otros Alexis Tsipras o Birkin, el actual secretario general del Partido Laborista inglés. Es que lo conocen muy bien. Pablo, porque sabía manejar muy bien el cóctel Molotov y las cosas que había que lanzarle a la policía. Estamos hablando de un hombre cuya conjunción teórica y práctica hace que se conjugue en él el ideal leninista, la acción y la teoría, o la teoría y la praxis. Por tanto, ¿ante qué estamos? Estamos ante eso que hay ahí, el fantasma del comunismo. Esa es la realidad de España, esa es la que no viene encima, y no me cansaré de insistir en ellos. Y por tanto, con el fantasma del comunismo, ¿qué nos viene? Pues nos viene lo que voy a tratar de decirles ahora. Miren, en el año 1992-93, uno de los últimos filósofos serios, en mi opinión, de Europa, probablemente el último, Jacques Derrida, un argelino judío francés, decía en un libro llamado El espectro de Marx que un espectro, un fantasma, asedia. Él utilizaba la palabra espectro porque le parecía que la de fantasma era demasiado explosiva. Yo he puesto el fantasma porque, al fin y al cabo, en dibujos lo mismo espectro que fantasma. Asedia Europa, un espectro asedia Europa. Es la frase con la que comenzaba y terminaba el manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848. Derrida decía, hay una nueva internacional, la conjura anónima y anti-institucional entre aquellos que sienten la necesidad de una crítica radical, teórica y práctica, de los ideales regulares de Occidente, del derecho internacional positivo y de los conceptos de partido, Estado o nación actualmente vigentes, sin que ello signifique renunciar a toda forma de organización, ni siquiera a toda forma emancipadora y mesiánica. Derrida tenía la obsesión del marxismo que tenía toda su generación. Él mismo lo reconocía. E incluso se declaró marxista y realmente nunca fue marxista. Su deconstrucción es de todo menos marxismo. Pero, en fin, ahí estaba, la vuelta del marxismo, en una nueva internacional. ¿Es verdadera esa nueva internacional? Miren, en el año 2009, en Londres se reunió por primera vez una nueva internacional, podría ser la quinta internacional,
si no tenemos en cuenta la trotskista, bajo el nombre de Un Nuevo Comienzo. En aquella reunión de Londres, que posteriormente se repitió en Berlín en el 2010, en Nueva York en el 2011, etcétera, etcétera, y hasta hoy, estaban todas aquellas personas que internacionalmente conocidas, entre los intelectuales de izquierdas, que firmaron el manifiesto de apoyo a Pablo Iglesias cuando consiguió el escaño en las elecciones de 2014, en las elecciones europeas de 2014. ¿De quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando de personas realmente conocidas en la intelectualidad de la izquierda mundial. Noam Chomsky, el inevitable Noam Chomsky, Ken Loach, el Judith Butler, en fin, el inefable Slavoj Žižek, personajes que probablemente, no sé si ustedes, probablemente aquí, sí, porque es universidad, habrán leído o habrán oído hablar de ellos, pero que son en el mundo de la intelectualidad, no llame la izquierda, porque la izquierda se puso a pensar después de la derrota de 1989, la caída del muro de Berlín. La derecha no se puso a pensar, se puso a vivir y punto. Esa es la realidad. Bueno, pues ellos se pusieron a pensar y pensaron, muy complicado. Surgieron personajes como todos los que acabo de citar, o Ernesto Laclau. ¿Quién es Ernesto Laclau? Laclau. Pues el más inmediato gran ideólogo de nuestro amigo Rejón y nuestro amigo Pablo Iglesias. El autor de esa maravilla retórica llamada la razón populista, de la que no voy a hablarles mucho porque entonces ustedes se van a dormir siendo las 5 de la tarde y 5:30, seguro. Pero en fin, que a nuestro amigo Errejón le pone, realmente le pone. Eso dice él, ¿no? Bueno, me dirán ustedes, ¿y qué hace este señor ahora hablando del comunismo? Y bueno, ya les he dicho, a fin y al cabo se produjo la caída del muro de Berlín en el 89. ¿Quién iba a decirlo después de la caída del muro que volviera el comunismo? Este señor está un poco de los nervios, ¿no? Bien, ¿saben alguno de aquí quién es Svitlana Alexievich? ¿Saben quién es Svitlana Alexievich? ¿Alguien sabe quién es Svitlana Alexievich? Por favor, ¿nadie sabe quién es Svitlana Alexievich? Estamos en la universidad. Svitlana Alexievich es el premio Nobel vigente de literatura. Es el premio Nobel de este año. Y además es mujer. Siempre que he hecho esta pregunta, nadie ha sabido contestarme. Es curioso. ¿Por qué nadie sabe quién es el premio Nobel? Desde luego, si llega a haber preguntado, ¿saben ustedes quién es la China? Y todo el mundo dice, sí, la que está liada con Vargas Llosa. Y todo el mundo sabe que es premio Nobel. Vale. Sin embargo, de Svitlana nadie sabe nada. Es curioso. ¿Por qué les traigo a colación a Svitlana Alexievich? En ese libro, que en concreto, El fin del Homo Soviéticus, piensen ustedes que el objeto fundamental de la ideología comunista, de la ideología soviética, de la maoísta, etcétera, era la construcción de un hombre nuevo, llamado en Rusia Homo Soviéticus. Bueno, pues ella dice que aunque a ustedes les parezca mentira, hay una fuerte nostalgia de la Unión Soviética en Rusia. Se ha ido extendiendo por toda la sociedad el culto a Stalin. La mitad de jóvenes entre 19 y 30 años considera que Stalin fue un gran dirigente político. Todo lo soviético vuelve a estar de moda. ¿Sabrán esos jóvenes qué es el comunismo? Se pregunta Svitlana. Yo les digo una cosa, Stalin, que se sepa, reconocidos y contrastados, mató a 20 millones de almas. Reconocidas, a 20 millones de almas. Claro, no se trata de volver a la matanza ni a los gulags, se trata de nuevas formas. Se trata de presentarse amable y sobre todo una cosa que desde Zapatero en España ha calado profundamente, el buenismo. Esa manera de presentar las cosas, bueno. En Granada dicen, mejor. Aquí dicen, buenísimo.
Bien, voy a seguir en concreto con el comunismo de Pablo Iglesias, ese nuevo comunismo, con esa nueva forma, pero que al fin y al cabo es comunismo. Primero, volvamos al cine. ¿Cuál es el personaje que más le gusta a Pablo Iglesias? No crean que es John Nieve, tampoco es la Khaleesi, como dicen algunos, del Juego de Tronos, ni tampoco siquiera el enano Tyrion Lannister, porque el enano al fin y al cabo tampoco el Boff no es una... Aunque Tyrion Lannister hay que reconocer que es apasionante, pero en fin. Es James Bond, igual que a mí. A mí me encantaría ser James Bond. Pero claro, a mí me gustaría ser James Bond para ligar, para tomarme el cóctel de martini revuelto no agitado, etcétera. Es decir, el glamour de Bond, ¿vale? No, a él lo que le gusta a James Bond, ¿saben por qué le gusta a James Bond? Por su licencia para matar. Esto lo dice en un libro y lo explica muy bien. Lo que le gusta de James Bond es que tiene licencia para matar. Y esa licencia para matar de James Bond es la manifestación plástica y artística de lo que es realmente la soberanía y la política. Dice, con su licencia para matar, el personaje de Ian Fleming, como cualquier servicio secreto, simboliza la esencia de la soberanía, mucho mejor que todos los poderes constituidos del Estado juntos, precisamente por encarnar sin máscaras la excepcionalidad, que es la base de la soberanía política. Porque él tiene una visión de la política y de la democracia que consiste en lo siguiente: la política, entendida como el gobierno del poder soberano sobre la ley y el derecho, en contraposición a la política entendida como el imperio de la ley o el gobierno de la ley sobre la república y el poder. Por tanto, el poder sobre la ley, no la ley sobre el poder, no el poder sometido a la ley. Esta es la primera cosa que escribe en su fantástico libro, escrito que además dice en su prólogo, después de las elecciones europeas: escribo este libro con la frescura de quien ya no se siente agobiado por las elecciones, y por tanto diciéndolo realmente lo que pienso, lo dice en el prólogo. Y lo primero que pone, aparte de celebrar en sus recuerdos a sus grandes maestros, que empiezan por Robespierre, el mayor carnicero que ha conocido la historia antes de 1900, antes del siglo XX, que es la mayor carnicería de la historia, y que termina con Lenin. Bien, otra segunda característica. A ver si esto funciona, sí. Eso que ven ustedes ahí es lo de arriba, la Venezuela de Pablo Iglesias, la descripción de un mundo fantástico, el paraíso, la revolución bonita bolivariana. Y eso que abajo ven ustedes es la realidad de Venezuela. Es decir, la prevalencia de la ideología frente a la realidad. Esto es la cuestión fundamental, la ideología. De nuevo la ideología, la deformación de la realidad. Hacer que las cosas sean como queramos que sean, no como realmente son. Bueno, podemos pensar que Venezuela es el paraíso en la tierra, vale. 500.000 muertos a causa de disparo desde que llegó Chávez al poder. 50.000 anuales, el país más violento del mundo. Pero no solamente eso, el país que más ha empobrecido en los últimos años, etcétera, etcétera. Y la riqueza de Venezuela ustedes la conocen igual que yo. Es el país con más reservas de petróleo del mundo, del oro negro del mundo. ¿Qué han hecho con el dinero procedente del oro negro? Metérselo en el bolsillo. Es donde más corruptos abundan por metro cuadrado. Y sin embargo ese es el paraíso. Cuando describen España, España es tremendo. Si cogen un libro de estos a lo que estoy refiriendo, Disputar la democracia, en fin, cualquiera de los últimos libros de los podemitas, pueden ustedes ver una España en la que la cuarta parte de los niños se mueren de hambre, en fin, desnutridos, una España pobre, una España gobernada por la corrupción. Gobernada por la corrupción. Esto es España. Esto es España. Hombre, parte de esto es verdad, evidentemente es verdad, pero no toda es verdad. Como bien dice Paco Maruenda en la introducción de mi libro,
en el prólogo de mi libro, que es donde él escribe su introducción, esto de acusar de corrupto a todo el sistema y decir que el sistema de gobierno del país, que es lo que dice textualmente, el sistema de gobierno de España es la corrupción, es demasiado. ¿Cuándo pasó en la historia? Pasó a principios de 1500, cuando el amigo Lutero acusó de corrupción total a la Iglesia Católica. Es verdad que había algunos obispos y algunos cardenales corruptos, pero no la Iglesia era corrupta. El follón fue de tal naturaleza, aprovechando la buena capacidad de comunicación que le daba la imprenta, que hizo posible nada más y nada menos que la reforma luterana y la escisión de la Iglesia. Ojo con las cosas cuando se exageran, cuando se dicen medias verdades que son las mayores de las mentiras. Pero en fin, sigamos. Otra de las cosas que se dice es que, evidentemente, esa soberanía exige el poder constituyente, exige reformar la Constitución. Se dice, y todos, como borregos, repiten, hay que reformar la Constitución. No quiero decir lo que dice el Partido Socialista, que por supuesto ha perdido su identidad desde que apareció Pablo Iglesias en escena, porque quiere ganarle, no sabe muy bien cómo, por la derecha, por la izquierda, por el centro, por abajo, por arriba. Pero, en fin, ¿de qué se trata? De destruir las instituciones. De eso se trata. Lo que han hecho en Venezuela, por ejemplo, lo que han hecho o lo que han intentado hacer en Argentina, no lo consiguieron, y en otros muchos países. Pero sobre todo lo que hicieron los comunistas. Los que hicieron los comunistas, destruyeron todo. Y el primero que va a caer es este. El primero que va a caer, este. Se acabó la monarquía. Pero, en fin, ¿cuál es esa nueva representación que ellos tienen, en la que presumen tanto? Pues es sencillamente, lo dice bien Carolina Vescanza, una de las mujeres más singulares del grupo. Habla siempre con una autoridad tremenda. Carolina Vescanza dice muy claramente, la representatividad de la democracia parlamentaria es una representatividad falsa. No se trata de la representatividad de los partidos políticos, porque son los que gobiernan, son los que corrompen. No, la representatividad auténtica consiste en la gente frente a la casta, en la gente frente a los que gobiernan, en nosotros, al fin y al cabo, en nosotros frente a los que mandan, lo de siempre, la revolución, llamada de cualquier manera, quítate tú que me pongo yo, pero en este caso con una cara dura tremenda, porque se parte de un principio que surgió en el año 2009, ¿se acuerdan ustedes de Occupy Wall Street? Occupy Wall Street. Allí surgió el principio de que los que habían en Wall Street, un 1%, por decir alguna cifra, son los que dominan el mundo, son los que dominan el capitalismo, los que dominan el sistema, frente al 99% de la gente, que somos nosotros, la gente. Esta es la nueva democracia, esa es la nueva representatividad, esa es la nueva legitimidad. Por eso Carolina Descansa dice que el sistema español de la transición está carente de legitimidad, no hay legitimidad. Por eso casa también con Juego de Tronos, porque si ustedes saben, en Juego de Tronos lo que pasa es que al matar al último de los Targaryen y posteriormente sucederle un personaje como un Barate, bueno, no sé si ustedes conocen Juego de Tronos, se pierde la legitimidad. Y entonces, ¿qué pasa? La lucha de todos contra todos, la pelea de todos contra todos. Eso es lo interesante de la serie Juego de Tronos, es lo que le gusta a la gente, cortar la cabeza a derecha, a izquierda, por arriba y por abajo. A todos le cortan la cabeza, todos contra todos. ¿Qué es España actualmente? Todos contra todos. En fin, ¿por qué les he hablado de Juego de Tronos? Porque miren, en Juego de Tronos hay una tesis de fondo que es marxismo puro, pero que después de marxismo está traducido. Y quiero que esto lo sepan muy claramente, porque muy poca gente lo conoce. ¿Saben ustedes quién es el personaje que hay ahí? Ustedes han oído hablar que la historia, para Marx, la realidad es un proceso histórico, la evolución de los medios de producción, nada más. Que nadie estudia marxismo sabe que al final se puede simplificar a esto. La historia se mueve por una dialéctica de contrarios, la lucha, el enfrentamiento. ¿Entre el qué? Entre las clases sociales, la lucha de clases. Claro,
después de la revolución postindustrial, después de, en fin, de la movida del, aunque haya habido crisis en el 2008, aquí no mueve a la sociedad de consumo nadie, pues claro, ¿quién habla de clases sociales hoy en día? Es difícil hablar de clases sociales. Entonces, busquemos qué es aquello que fundamenta, ya que no podemos interpretar la realidad de acuerdo con las tesis marxianas puras, económicas, de la lucha de clases, ¿qué es aquello que alimenta, que hace realmente sustancial la política? Y entonces decimos, bueno, una cosa es la política, es decir, las instituciones, el Estado, los derechos, etcétera, y otra cosa es lo político, lo esencial. Es algo así como aplicar la fenomenología a la política. ¿Qué quiere decir esto? En los años 30, ustedes recordarán la escuela fenomenológica de la filosofía, pero bueno, no quiero liarles con filosofía ni con complicaciones. Al final, la ética, por ejemplo, se diferencia por un binomio sustancial, la distinción entre el bien y el mal. La economía, la distinción entre la escasez y la abundancia. La política, ¿por qué? Por la distinción amigo-enemigo. La distinción amigo-enemigo es la sustancia, la esencia de la política. Errejón es un maestro en esto de lo amigo-enemigo. Por ejemplo, cuando habla Iglesias de la serie Juego de Tronos, basada en la distinción amigo-enemigo, dice, no encontramos en la serie ni rastro de las visiones liberales ni pluralistas, dominantes en la ciencia política y en los discursos políticamente correctos, que tratan de excluir el conflicto y el antagonismo como elementos consustanciales a la política, o los entienden precisamente como objetivos a eliminar por la política. Chantal Mouffe, la mujer de Roberto Laclau, denunciaba con acierto cómo los enfoques racionalistas dominantes impiden plantear las cuestiones cruciales, señalando la deficiencia del liberalismo en el campo político, su negación del carácter inerradicable del antagonismo. En Juego de Tronos, el antagonismo, la schmittiana lógica del amigo-enemigo como característica fundamental de la política es absolutamente central. Esta es la tesis fundamental. Ustedes dirán, ¿y esto en qué se traduce? Pues mire, se traduce en que en los debates, por ejemplo, que van a ver en televisión, no es un debate entre alternancias políticas, es un debate entre enemigos. Se traduce en que en la definición de yo Podemos porque soy contrario al otro. Se traduce porque en la definición yo ario, soy ario porque no soy judío. Es lo mismo. Y aquello que nos llevó a lo que nos llevó. Soy comunista, soy soviético porque no soy fascista. Me defino porque odio a aquel. No me defino como cristiano porque amo a los demás. No, sino porque odio al otro. Es el otro quien me define a mí mismo. Ese otro que llena el significante vacío, decía Ernesto Laclau en su razón populista. Y así construimos un pueblo que se autodefine por contraposición y enemistad con el otro. Esto ha pasado en la Argentina, esto ha pasado en Venezuela, esto ha pasado en todos lados. ¿Esto es populismo? Esto es puro y esencialmente ideología marxista, pero marxista traducida al nacionalsocialismo, porque ese señor que ven ahí es el teórico de todo esto. Este pájaro que hay aquí, no el vestido de nazi, sino el que habla con el nazi, Carl Schmitt, el personaje al que todos ellos celebran. No me estoy inventando nada. En los 20 libros que he leído de los podemitas, en todos celebran como ideólogo e inspirador a Carl Schmitt. Carl Schmitt, les aseguro, es el Jurisprincept, el gran ideólogo del nacionalsocialismo alemán, el autor de las leyes de Nuremberg de 1935, el que hizo que más de 5 millones de judíos fueran gaseados en Auschwitz. Esa es la realidad de lo que piensan las personas que van posiblemente llegar al poder en España. No estoy exagerando, les aseguro que no estoy exagerando. Este personaje que trajo aquí el inefable Jorge Bestringe y que le enseñó a todos estos, porque los conozco hace muchos años, este personaje es
el ideólogo de moda de la Nueva España. En fin, ya ven que también yo soy apasionado. Bueno, volvemos por tanto al comunismo. Esta es una escena que refleja bien lo que finalmente al mundo occidental le hace el comunismo. La maravillosa película de Los gritos del silencio. No sé si ustedes la han visto. Es la revolución de Pol Pot, la última revolución comunista. Una revolución basada en Gramsci, no en Lenin. La diferencia entre Lenin y Gramsci es muy sencilla. Antes lo han explicado por aquí, se lo voy a explicar yo mejor. Lenin, que es el gran modelo de Pablo Iglesias, efectivamente, juego de posiciones y juego de boxeo o de agresión. Lenin era partidario de la toma del poder, la conquista del poder por la fuerza, por la violencia, como fuese. Así se produjo la Revolución de Octubre con el asalto al Palacio de Invierno. Gramsci no. Gramsci es el modelo actual, la conquista del poder por la democracia. Y para conquistar el poder por la democracia, antes que conquistar el poder real, hay que conquistar la mente de la gente, hay que conquistar la cultura. El sentido común cristiano, decía Antonio Gramsci, hay que cambiarlo por el sentido común comunista. Y hacer que la gente piense en comunista, no piense en cristiano. Y hacer que la gente varíe una dicotomía fundamental, esencial a lo político, igual que Carl Schmitt. La relación entre los seres humanos no es la relación de amor, es la relación de odio. Esa es la que fundamenta la política. Esa es la nueva cultura. Bien, he puesto una escena porque Pol Pot es probablemente el más grotesco de las revoluciones culturales que haya habido en toda la experiencia comunista. Si ustedes ven esta película, que les aconsejo que la vean, es una de las mejores películas de la historia del cine, en mi opinión, y sobre todo de la historia del cine político, les narra la historia de la revolución de Pol Pot. Camboya, 8 millones de habitantes. 2 años después de Pol Pot, 2 millones de habitantes. Esto es real. Bien. ¿Y qué significa todo esto de que el espectro, el comunismo, tanto termino? No les quiero cansar más. Pues que vuelve el Barbas, vuelve nuestro amigo, vuelve Carlos Marx. Y la vuelta de Carlos Marx es muy sutil. Mire, el mayor comunicador actual, el mayor héroe de la comunicación, de izquierdas, por supuesto, americano, llamado George Lakoff, dice que nos movemos por esquemas mentales prefijados en nuestra mente, de manera irracional, no de manera racional. Todo según la cosmovisión que previamente hemos adquirido. Esos esquemas mentales llamados marcos, frames, nos condicionan de manera de pensar. Y uno de los marcos o frames que se va imponiendo en esa nueva hegemonía cultural de la que hablaba Antonio Gramsci, que va invadiendo España, es de nuevo el marxismo. Parece mentira, pero es de nuevo el marxismo. Y además de manera inadvertida. Le diré un ejemplo, por poner uno reciente. Los ocupa, los desahucios. Dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver con el marxismo? Fíjense, la primera de las alienaciones del hombre, en una interpretación económica de Marx, es la propiedad privada. Lo primero que hay que abolir es la propiedad privada. A fin y al cabo, ¿qué consigue suprimir el desahucio? Consigue la imposibilidad de que nadie tenga un bien inmueble. Porque ¿quién se lo va a defender? ¿Cuál es la consecuencia? Que los ocupas tienen derecho a todas las casas que quieran, porque son de todos. Si todo es de todos. Esto es el comunismo, en la práctica. Hay más cosas. Porque Carlos Marx iniciaba sus manuscritos de los 48 diciendo: lo que yo quiero hacer es destruir lo establecido, hacer una crítica radical de lo establecido. Y por tanto considerar que todo lo que hay establecido, que no es más que reflejo de la estructura económica dominante, de la burguesía, es puro instrumento de poder de la burguesía. El primero de todos, la religión. Aquí en la Universidad Católica se puede decir esto. El primero de todo es la religión, que no es más que un instrumento de poder de la clase dominante, el opio del pueblo. No hay que acabar con la religión, hay que acabar con las condiciones que hacen posible que la gente pueda creer.
Bueno, no hay prejuicios religiosos en España actualmente. Bueno, por lo pronto a la religión se le manda al córner, al mundo privado. Hace poco, no hace mucho, Carolina Vescansa, en un programa de Antonio Jiménez, que esta mañana ha estado aquí, decía tranquilamente, no, mire usted, es que, oiga, no, mire usted, de Carlos Herrera, perdón, decía, no, mire usted, la religión no es una cuestión privada, nosotros la respetamos, pero es una cuestión privada. Mire, será privada la fe, será privada la creencia, pero la religión, por su propia palabra, es la expresión pública de la fe, la expresión pública de la creencia. Sin el sentido público la religión no tiene sentido. ¿Lo entienden? Y nadie dice nada. En fin, permítame que termine, para que tengamos un poquito de tiempo, yo no quiero comerme el tiempo de nadie, un poquito de tiempo para que ustedes me pregunten, que he dicho bastantes cosas, me imagino que provocativas para que me pregunten lo que quieran, con la publicidad de mi libro. Este es mi libro. Ahí tienen todo. Ahí he escrito lo que estos señores piensan. De verdad, les aseguro que es lo que ellos por lo menos han escrito. Y allí he recogido, creo que sistemáticamente, la forma más sistemáticamente que he podido, lo que realmente supone, no, de verdad, ya me gustaría decir un populismo, no, la revancha del comunismo. Hay una filmina que antes no comenté. La revancha, ¿por qué? Porque Pablo Iglesias opina que el gran fracaso del comunismo en España fue la política de la reconciliación. El PCE, el Partido Comunista de España, cometió desde el año 1955, desde aquel congreso celebrado en París, el error de apuntarse la política de la reconciliación. Las armas siguen abiertas, dice Pablo, las trincheras siguen abiertas. Esa es la memoria histórica que hay que recuperar, la victoria que no obtuvimos en 1936. Y nada más, señores, no obstante, a pesar de todo, yo voy a terminar con optimismo. Voy a terminar con optimismo, con una frase que estoy tratando de buscar entre mis papeles, y aquí hay tanto papel que ya me estoy liando demasiado, pero que se debe a un personaje al que yo admiro bastante. Yo comprendo que hay alguna gente que me dice, ¿por qué admiras a ese personaje? Y digo, mire, porque no sé, me gusta. Que van a entender por qué lo digo. Dice Mandela, Nelson Mandela, personaje al que yo tengo una cierta simpatía especial. En fin, señores, de todos, al nacer, ya sabemos llorar. Necesitamos aprender a reír. Que nadie nace odiando, se aprende a odiar. ¿Por qué no enseñamos a la gente a amar? Nadie nace odiando, se aprende a odiar. ¿Por qué no nos empeñamos en también enseñar a la gente a amar? Que es más natural y más placentero para el ser humano. Palabras de Nelson Mandela con las que quiero terminar mi intervención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o cuestión? Pues abrimos el turno de preguntas. Sí, por favor. Buenas tardes. Quería preguntar al señor Trillo, ¿las Fuerzas Armadas están ajenas a este movimiento, a esta corriente? Se lo digo por lo siguiente. Hemos visto que hasta hace poco una alta magistratura del Estado Mayor, de la Junta de Jefes de Estado Mayor, fue por la candidatura de Podemos por la ciudad de Zaragoza, don Julio Rodríguez. Se me abrieron muchas preguntas, mucha preocupación y, bueno, ¿cómo lo ve usted, señor Trillo, estudioso de estos temas? ¿También ahí ha llegado? Bueno, yo entiendo que las Fuerzas Armadas en España, por ahora, han cumplido su función democrática como debe cumplirse, es decir, al servicio del poder democráticamente elegido por los ciudadanos, ¿no? Y así debe ser. Y don Julio Rodríguez, ex jefe del GEMAT, jefe de Estado Mayor de la Defensa,
Bueno, pues, ¿qué es para Podemos lo que los dragones para la Calesia? Sin dragones no hay nada que hacer. Podemos intentar emancipar las tierras de esos, etcétera, pero sin verdadero poder, sin los dragones, nada hay que hacer. Para ellos es elemental. ¿Qué son los dragones? Si sobre la realidad que yo estaba diciendo del comunismo las Fuerzas Armadas Españolas tienen conocimiento o no, pues no lo sé. Siempre han tenido unos buenos servicios de inteligencia. Supongo que lo tendrán. Ahora, espero que siga siendo todo pacífico y democrático. Muy interesante, don Jesús, la conferencia que acabamos de escuchar. Una conferencia que desde luego se prestaría a múltiples comentarios. Yo he echado de menos algo de todos modos en su charla. Créame que Pablo Iglesias, Podemos, el comunismo, los populismos, me causan los mismos escalofríos que parecen causarle a usted. Pero he echado de menos la razón por la que Pablo Iglesias, Podemos, los populismos, el comunismo, son hoy una espada de Damocles que amenaza en el futuro de España. Yo creo que alguien debe tener un poquito de culpa de que los españoles, muchos españoles, más de 5 millones de españoles, no hayan encontrado otro modo de votar que votar al señor Iglesias y votar a Podemos. Yo creo que alguien, estoy pensando en el PP, estoy pensando en el PSOE, estoy pensando también en determinadas instituciones, han debido hacer las cosas muy mal. Alguien de quienes usted no ha hablado. Alguien que hoy no parecen ofrecer a la gente joven, a estos jóvenes sobre todo que nos escuchan, alternativas mejores que las que hasta ahora nos han dado. Alguien que en esta provincia, por ejemplo, en la que estamos, Ávila, nos ofrecen para el 26 de junio soluciones de auténtica desolación, soluciones y personas que ya han probado su ineficacia, soluciones y personas que crean, yo creo que poco optimismo, pocas ganas de seguir con lo que hasta ahora tenemos. ¿No cree usted, don Jesús, que alguien debe ser culpable de que ese comunismo que efectivamente terrorífico nos amenaza esté a las puertas de nuestro país? Por supuesto, todos los efectos tienen su causa. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Todos los efectos tienen su causa. Vamos a ver, primer error, dejar de hacer política. Primer acierto de Podemos, hacer política. Hemos estado durante mucho tiempo sin oír hablar de la política. Hemos hablado de números, de resultados, de no sé qué tipo de cocientes de primas de riesgo, etcétera, 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 etcétera. Está bien de codicia, ¿no? Por un lado. Segundo gran error, que pone de manifiesto, por ejemplo, el éxito del Papa actual y su año de la misericordia. ¿Qué es lo contrario de la misericordia? ¿Quiere que yo le diga, reflexionando sobre eso, lo que he averiguado en mi reflexión interior? La arrogancia. Hay demasiada arrogancia en todos esos que usted ha citado. Y ellos han sabido recoger, por supuesto, la bandera contra la arrogancia. Porque al final la gente de la que hablan no es, evidentemente, el 99 frente al 1%. Pero si se pone en un juego de arrogancia frente a no arrogancia, ojo. Y eso es muy importante en la vida. Pero no obstante, le voy a decir una cosa que el propio Pablo Iglesias reconoce. Yo se lo he oído decir a él. No obstante. Y es que usted, como yo hace poco salía de los Estados Unidos, llegaba a España y me metía en la T4, venía de uno de los mejores aeropuertos de los Estados Unidos, el de Logan, en Boston, una de las ciudades de más nivel de vida de los Estados Unidos, y le aseguro que era llegar a Hollywood. La T4 con Logan es una maravilla. Pero es que uno sale de la T4 y las autopistas españolas son una maravilla. Pero es que uno llega a Madrid y empieza a ver los
los hospitales y son una maravilla. Y los compara con los Estados Unidos de América del Norte, etcétera, etcétera. ¿Cómo pues posible? Es verdad lo que le he dicho antes, es verdad y lo que usted dice y justifica de alguna forma, porque la arrogancia es difícilmente perdonable. Y es verdad lo otro, el exceso de economía y la falta de política. Pero también es cierto que cómo es posible que en un país como este, con lo que tiene, con lo que tenemos, pueda ahora venir alguien a vendernos el comunismo, que es el mayor horror que ha conocido la historia. Porque si a mí viniera alguien a hacerme una crítica política constructiva de otro tipo, democrática, etcétera, basándose en esos defectos que hemos dicho, usted y yo probablemente coincidimos, ¿vale? Pero el comunismo, este es mi asombro. No sé si usted coincide conmigo o no. Es verdad. Hay muchas causas que no tenían que haberse producido. Hay muchas cosas que corregir, etcétera. Sin ir más lejos, en Ávila, no sé si alguien habla de valores en las elecciones. ¿Alguien habla de eso? ¿En la tierra de Santa Teresa de Jesús? No estoy haciendo una reclamación de valores cristianos. No, de valores humanos. En la tierra de Teresa. Pues yo creo que no, sinceramente. Bueno. En fin, más cosas. ¿Alguna pregunta más? Charo, sí. Sí. Muchas gracias por la conferencia, que nos ha aclarado bastante. Bueno, yo sé que usted es un experto en ideología de género y en feminismo. Siendo la ideología de género una manifestación clara de la lucha de clases y algo que nos invade pues por todas partes, que se ha colado en todas las o en un gran número de leyes que afectan, por ejemplo, a la educación, pero no sé, nos invade por todos los sitios. En todos los sitios aparece legislación y normas que hay que cumplir sobre ideología de género. Y a mí me sorprende, por ejemplo, pues en un gobierno como el de Castilla y León, un gobierno del Partido Popular de toda la vida, que se cuelen por todos los sitios ese tema. Es que no piensa la gente, lo desconoce. Es que los políticos no tienen formación. No sé, volvemos a lo que decía aquel señor en lo que estábamos todos de acuerdo, ¿no? Es decir, que por supuesto que muchas cosas tendríamos que hacer. Bien, la ideología de género, hace poco leía algo que ponían a parir al cardenal Cañizares, porque decía que la ideología de género era probablemente el mayor virus, el más peligroso que tenía la humanidad en la actualidad. Pues yo creo que tiene razón Cañizares, no creo que... Efectivamente, en la ideología de género subyace la lucha de clases, planteada entre la lucha entre los sexos, eso está claro. Pero subyace de una manera más clara la misma idea voluntarista con la que yo empecé esta conferencia. Me viene muy bien para terminarla. Voy a hacerle, Charo, me has hecho un favor, voy a hacerle el círculo completo, el círculo podemita. ¿Qué es el voluntarismo total? Es decir, el poder total, el podemos. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco hace referencia a una cosa en la que dice: este es el mayor mal del mundo actual, es el mal de todos los males, como dijeron mis antecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hago referencia a los papas sin ningún complejo porque son ellos los que lo han dicho y al fin y al cabo, bueno, desde luego Benedicto XVI me parece uno de los intelectuales más brillantes que ha tenido Europa desde hace mucho tiempo. ¿En qué consiste? En la creencia en que el hombre es pura voluntad, libertad absoluta, sin límites, sin nada que le predetermine, sin ninguna realidad que le haya creado. Él se crea a sí mismo. Es el ser humano, es el ser existencial que se dota a sí mismo de esencia, como decía Heidegger, en donde la existencia precede a la esencia. Soy lo que yo decido ser. Por tanto, no nace, se hace. La mujer no nace, se hace. El hombre no nace, se hace. El transexual no nace, se hace. Esa es la esencia de la ideología de género. Ese es el gran mal de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque sí se puede, podemos. ¿Ves ahora lo que significa? ¿Más cosas? Bueno, estamos ya fuera de tiempo. El tiempo es un recurso muy escaso y como tal tenemos que valorarlo. Seguro que me preguntas, pero
tendremos que dejarlo para próximas sesiones. Agradecemos a don Jesús su presencia, su exposición clarividente sobre esta expresión populista del nuevo comunismo, ¿no? que tenemos no solo en España, sino también en Europa, y agradecerle muy sinceramente. Perdona que le interrumpa, no sé si lo he dicho bien, le llaman el nuevo comienzo. Siempre estamos comenzando nuevamente. Pues agradecemos muy sinceramente la presencia de don Jesús aquí y su exposición y enseguida continuar con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.